Buenas tardes, Ari. Rabino, muy buenas tardes, mucho gusto para todos los que nos escuchan. Nuevamente estamos con el Rabino Yehuda Ben Israel desde la ciudad de Guatemala, compartiendo sobre el tema en el desierto de las naciones. Rabino, mucho gusto, estamos ya en el capítulo número 11 de este tema y la verdad es que sobre Mashiach podemos hablar y hablar y hablar y yo creo que nunca vamos a terminar. Así es. Durante las últimas ocasiones hemos estado hablando un poquito ya sobre, llamémosle así, el trabajo terrenal que hizo su majestad aquí en la tierra, específicamente en la tierra de Israel. Y nos llama la atención que estuvo compartiendo con muchos fariseos, lo que hoy serían los rabinos de este tiempo. En aquel tiempo les llamaban fariseos y saduceos. No cabe duda que estos personajes eran doctos en lo que era la Torá y en lo que eran las halajás, las leyes de hombres. Sin embargo, pareciera ser que desconocían un poco sobre los tiempos de los cuales tendría que venir el Mashiach, porque le hacían preguntas y no, al final de todo lo que le preguntaron, al final de todo lo que estuvieron probándolo, nunca lograron confiar, nunca lograron creer que él era el Mashiach que había sido anunciado. ¿Qué tiempo debería haber sido el que el Eterno había dicho que venía el Mashiach, Rabino? ¿Existen escrituras que digan eso? ¿Existe alguna profecía relacionada con eso? Sí, inclusive dentro de la tradición se dice que solo 2 personas sabían el tiempo exacto de la venida del Mashiach. El padre Jacob, basado en aquel texto, cuando va a bendecir a sus hijos y les dice, vean hijos, les voy a mostrar lo que va a acontecer en los tiempos finales. Y también Daniel, eso lo dice la tradición. Daniel es un visionario, ¿verdad? Daniel es una persona que supo los tiempos exactos de la venida del Mashiach. Inclusive, Ari, interesante esta historia que te voy a contar, no la he logrado confirmar, pero lo escuché de voz de un rabino respetable y él decía que debido a que Daniel recibió exactamente los tiempos en que se debería venir el Mashiach, y él era eunuco. La tradición nos dice que él fue de los que en el exilio babilónico lo volvieron eunuco. Y como era consejero de los reyes, fue de Nauconosor y también de los medopersas, del príncipe de Medopersa. Resulta que él formó una escuela ahí en Babilonia. Ahí formó una escuela y todos sus discípulos de generación en generación iban acumulando riqueza, porque ellos eran consejeros de los grandes magnates y de los príncipes y de los reyes. Entonces ellos iban juntando tesoros. Ellos, estando en Babilonia, vieron las señales en los cielos, la alineación de ciertas constelaciones, y sabían que el tiempo de la venida del Mashiach había llegado. Y ellos migraron desde Babilonia hasta Jerusalén, más o menos 40 días les llevó ese viaje. Y ellos llegaron a donde estaban los padres con el niño que era el Mesías, y le entregaron todos esos riquezas que por casi que 400 años habían guardado de generación en generación para entregárselo al Mesías. Te das cuenta que eso es lo que los cristianos llaman los 3 reyes magos. En realidad eran sabios de la escuela de Babilonia, de la escuela de Daniel. Y por eso es que ellos no llegaron al momento del nacimiento, porque en el momento que él nació, se alinearon unas constelaciones en el cielo, y ellos supieron que era el nacimiento. Le llevó 40 días sin llegar. Por eso es que cuando llegaron, no llegaron al azúcar o al lugar donde estaba naciendo, sino llegaron 40 o 50 días después, ya era un bebé, ya no era un recién nacido. Entonces, si todo esto es así, te das cuenta que Daniel realmente sabía los tiempos y las profecías que él nos dejó en las escrituras en su libro, que son tremendamente claras. El libro Kefa en el Nuevo Testamento dice que tenemos la palabra escrita más profética, más fiel, y se refiere a la Tanaj. Entonces nosotros no tenemos que recurrir a Apocalipsis ni nada, sino que nuestra referencia tiene que ser el libro de Daniel, que claramente estipula los tiempos. El asunto es que, como platicábamos en otro episodio,
que el Eterno no quiera que eso sea tan claro y tan evidente para todo el pueblo de Judá. Recuérdate que había una estrategia por parte del Eterno desde que están las profecías en los libros de Isaías, Jeremías y todo esto, para que no estuviera muy claro todas las cosas del Mashiach. El propio Mashiach, en el libro de Isaías, te recuerdas que dice, háblales, pero que no entiendan. O sea, está diseñado de tal manera para que solo quienes el Eterno quiera entiendan, ¿ya? Tenemos también cuando le preguntan a su majestad por qué les hablaba en parábolas, y él les contesta, para que no entiendan, porque esto no es dado para todos. Entonces, de alguna manera, por eso ellos no lo pudieron ver, la dureza del corazón. El libro de Daniel dice que la venida del Mashiach se iba a dar en una época cuando el pecado del pueblo llegara al colmo. ¿Imaginas eso, la situación espiritual del pueblo de Judá cuando vino el Mashiach? La misma profecía del Talmud dice que el Mashiach vendría en una generación totalmente pecadora, en una generación totalmente justa. O sea, si el Mashiach ben Yosef, tuvo que venir en una generación totalmente pecadora para que a través de su oficio o de Mashiach ben Yosef pudiera quitar el pecado del pueblo y llevarlo a ser una generación totalmente justa para poder venir como Mashiach ben David. Entonces, ¿te imaginas el nivel espiritual de este pueblo? Cuando el pecado del pueblo llegue al colmo, o sea, el nivel más bajo o más alto de pecado y el nivel más bajo espiritualmente. Y cuando la profecía del Talmud dice, una generación totalmente pecadora. Y estas son las características del pueblo de Judá cuando vino el Mashiach, qué capacidad de discernimiento o de entendimiento o para reconocer que él era el propio Mashiach tenían, no tenían. El propio Mashiach dice que a la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. El nivel de discernimiento, su capacidad para percibir la luz del Eterno era casi nula. Ese era el estatus del pueblo. Pero los tiempos sí están claros. Tenemos, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor, que nos habla de los tiempos proféticos que están por verse. Luego tenemos nosotros también las 70 semanas de Daniel, esa visión que tuvo Daniel de las 70 semanas, eso es más que específico, tiene años, tiempos específicos. Si querés la podemos ver un momento para que tú veas que el tiempo en el que vino el Mashiach era el adecuado. Inclusive en la Mishnah se sabía, según la profecía de Bereshit 49, que en un capítulo de un episodio de este programa vimos contigo acerca de la profecía de que el cetro de Judá iba a ser quitado hasta que viniera Shiloh, pues eso, la Mishnah lo dice, que la autoridad se iba a perder, que cuando venía del Mashiach, Judá iba a perder la autoridad, la Shmicha, eso estaba claro. También hay una profecía, creo que es en Zacarías, en donde está claro que el Mashiach tendría que venir en el segundo templo. ¿Ya? Entonces te imaginas tú, y por eso en la propia Mishnah hay un rabino que más o menos después del año 100 da una exclamación y dice, la autoridad nos fue quitada y el templo fue destruido y no vino el Mashiach. Ay de nosotros, ay de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, tenía que venir en el segundo templo, y si el segundo templo ya fue destruido, ¿a qué conclusión podemos llegar? El Eterno falló, el Eterno no cumplió su profecía, o vino y no lo vieron. ¿Ya? Esa es la situación que nosotros tenemos que analizar. Y el mismo Zohar dice 2 veces en el Zohar, dice, y en aquellos días, hablando de estos días, sabrán que la luz alumbró en Galilea. O sea que estaba hablando de que el evento aquel, al final se iban a dar cuenta que la luz había alumbrado en Galilea. O sea, definitivamente las fechas estaban claras, pero son claras para los justos, para los que tienen discernimiento, para los que el Eterno le da el espíritu y le da el entendimiento. Eso es claro, pero eran pocos dentro del pueblo. ¿Sí? Rabino, tú mencionabas el libro de Daniel. En el capítulo 12 de Daniel, yo creo que es el último capítulo de este libro, de este profeta, hay un versículo que yo siempre tuve duda y no sé si estará relacionado con lo que tú nos platicas ahorita.
el versículo dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, ¿tú crees que digamos, todo lo que Daniel escribió realmente no había sido revelado para los sabios de ese tiempo? Sí, dentro de la tradición se dice que cuando uno estudia las profecías en un nivel de profecías que no se han cumplido, por supuesto, uno tiene es como una poesía, uno puede ver algo, pero no claro, ¿me entiendes? Algo como filosófico, ¿ya? Sin embargo, dice que las profecías son claras para los justos en el momento que se cumplen. Uno está viendo que todo se está cumpliendo, pero estás viviendo el cumplimiento de la profecía en un tiempo presente. En ese momento es claro. Por eso es que discutir o crear divisiones por la interpretación de una profecía que no se ha cumplido es de tontos, ¿verdad? Porque nadie tiene claras las cosas. Es hasta el momento que se cumple. Es que están claras para los entendidos, para los justos. Como te digo, en el tiempo de Su Majestad Yeshua, las profecías nos hablan de que el nivel espiritual de Judá era el más bajo. Como tú lo mencionaste en un episodio, en esa época el sumo sacerdote era instituido por el emperador romano, quien tenía en sus manos las ropas del sumo sacerdote. Y había sumos sacerdotes que daban mordida para que a ellos los designaran. Solo imagínate qué nivel de prostitución espiritual había dentro del pueblo. Pero si quieres, vemos un poco un diagrama de las 70 semanas de Daniel para que puedas ver cómo son los tiempos específicos. Y aquí es también un tema de controversia, pues si algún cristiano está viendo el video, pues va a haber una gran diferencia en cuanto a la percepción cristiana que tiene sobre un porvenir y lo que dicen las escrituras es otro, ¿no? Si quieres, lo vemos, Ari. Muy bien, Rabino, espero entonces. Bueno, aquí estamos. Tenemos la profecía de Daniel, si nos ves en este diagrama, nosotros tenemos 70 semanas, son 70 semanas de años, esto es algo generalizado, todos aceptan esa nivel esa manera de interpretarlo, o sea que estamos hablando de un periodo que nos habla de 490 años, 70 por 7, 490. Entonces, ese es un periodo exacto. Imagínate, Ari, que aquí es donde viene la diferencia, ¿no? Si una profecía te da números, te da cantidad de años, es porque te quiere mostrar el tiempo específico. Entonces aquí es donde viene lo absurdo para nosotros de la interpretación cristiana. No sé si miras mi cursor. Sí. Sí, Rabino. Bueno, aquí la profecía está dividida en tres. Dice 7 semanas, 62 semanas y una semana final. ¿Verdad? Ese es el periodo como está dividido. La interpretación cristiana dice que la semana 69, porque 7 más 62 son 69, o sea que desde el inicio hasta aquí tenemos 69 semanas. Dice que la semana 69 ya se cumplió. Entonces, si estamos hablando de años, dice que ya se cumplió, 7 años más tarde se terminó la profecía, ¿no? Claro. Sería la semana esta. Pero ellos dicen que aquí hay una semana elástica. Ellos le llaman una semana profética, o sea que es ambigua, filosófica, que todas las 69 semanas son años específicos, menos la última. Y aquí es donde el cristiano comete el error clásico, ¿no? Toda interpretación de una profecía tiene que tener reglas, normas. Ya si vas a agarrar algo literal, es todo literal. Si agarras algo espiritual, es todo espiritual. Si agarras una regla de analogía, tienes que generalizar, no puedes decir esto es espiritual, esto es literal, aquello es espiritual, aquello es filosófico, porque entonces estarías torciendo todo. Bueno, entonces, según las 70 semanas de Daniel, todo inicia, porque no la vamos a explicar toda, todo inicia con el decreto que el rey de Medo Persa le da a Esdras para ir a reconstruir. Hay un edicto donde le pide que vaya a reconstruir la ciudad y el templo en Jerusalén, y le da oro, plata, ganado, todo lo que necesita para reconstruir el templo. ¿Ya?
Y eso todos los historiadores fechan eso en el año 457 antes de la era común. Quiere decir que ahí comienza la cuenta de los 490 años, que son 70 semanas de años de la visión de Daniel. ¿Ya? Entonces es fácil, Ari, solo tú sumas a 457, miras 490 años y eso te llega a la edad, al año 34 de la era común. Ahí terminó las 70 semanas de Daniel. ¿Ya? Y eso es lo que el cristiano no cree. El cristiano está esperando que lo que la profecía dice que sucederá cuando termine la semana 70, el cristianismo lo está esperando cuando eso ya pasó. ¿Ya? Tú has oído esa famosa que la gente hoy tiene miedo que le pongan un chip en la mano porque se está cumpliendo la profecía del 666. Eso, así es. Eso ya pasó. Eso sucedió en la Edad Media. Solo te imaginas, están desfasados en el tiempo. Es como que tú llegaras a un partido de fútbol y cuando tú llegas, dan por terminado el partido. Llegaste tarde, ya te perdiste toda la acción. ¿Ya? Todo esto ya sucedió. Entonces, la división que vemos aquí nosotros, que nos da la visión de Daniel, son las primeras 7 semanas. Son 49 años en que la ciudad y el templo fueron reconstruidos por Esdras y Nehemías. Fueron reconstruidos. Luego viene un periodo de 62 semanas. Y aquí, en el año 27 de la era común, es precisamente cuando comienza la función de su majestad Yeshua como Mashiach ante el pueblo. ¿Ya? No el momento en que nació, sino cuando comenzó a funcionar ya como Mashiach. En el Nuevo Testamento está marcado esa fecha cuando Juan el Bautista o Yohanan el inversor le hace la inmersión, la purificación, ¿ya? Y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Ahí, eso fue en el año 27 de la era común. De ahí nos quedan solo 7 años. Según la profecía, a la mitad de esta semana, y yo quisiera ver si te puedo mostrar un aumento de la última semana para que la podamos ver. Vamos a ver si la tengo aquí. Aquí está. Esta es la última semana, la semana 70 de las 70 semanas. Aquí para atrás hay 69 semanas. Entonces aquí lo interesante es qué es lo que sucedió. Aquí al inicio de la semana estaba marcado que ahí era cuando iba a aparecer el Mesías con su función ya como Mesías. ¿Ya? Y 7 años más tarde termina la visión de las 70 semanas de Daniel. Luego de ahí comienza lo que llamamos la abominación desoladora. ¿Ya? Perdón, Rabino. Entonces, el Mashiach, de acuerdo con la profecía de Daniel, fue sacrificado a mitad de la semana anterior de la que nos hablaste antes, ¿no? Así es. O sea que en esta... Vamos a ver si se me... Aquí, perdón, se me confundió. Estas son las profecías dadas. No, se me perdió. Perdón, Mario, voy a regresar. Voy a regresar. Y aquí es donde... Aquí tengo donde la semana 70. Esta es la que te quería enseñar. ¿Hoy sí la ves ahí? Sí, Rabino, se mira. Bueno, entonces aquí termina la semana 70 en el año 27 de la era común. Según la profecía, aquí inicia el ministerio de su majestad Yeshua como el Mashiach. Tiene 3 años y medio de ministerio. A la mitad de la semana, aquí, a la mitad de la semana, si esto inició en el año 27 de la era común, quiere decir que aquí, en el centro, a la mitad de la semana, estamos en el año 30 de la era común. ¿Ya? Ahí fue sacrificado su majestad Yeshua. Y según la visión de la profecía de Daniel, ahí finalizarían
los sacrificios continuos del templo. Y si tú te recuerdas, mencionamos que en el Talmud dice que 40 años antes de la destrucción del templo, el hilo rojo que se ponía en la puerta para Yom Kippur del templo, que se convertía en blanco, dejó de convertirse en blanco y se quedó rojo. 40 años antes del año 70 nos lleva al año 30. Quiere decir que en el año 30 de la era común, que es el año en donde Pesaj y Hajamazot fue sacrificado su majestad Yeshua, en Yom Kippur de ese año, el hilo rojo ya no se convirtió en blanco. Quiere decir que todas las ofrendas presentadas en el templo a partir del sacrificio de su majestad Yeshua ya no eran efectivas, ya no eran aceptas delante del Eterno. Entonces, y aquí es cuando él muere, y te recuerdas que él dijo a sus discípulos que no fueran a hablar con gentiles ni con samaritanos, sino ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ir primero. Quiere decir, ¿por qué es eso? Porque él murió aquí en el año 30, pero la profecía de Daniel de las 70 semanas era dirigida, a Daniel, dice, a tu pueblo y a tu ciudad. Quiere decir que la profecía era para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén. Entonces, lo interesante de esto es que este periodo de tiempo, por esos 3 años y medio después de la muerte y sacrificio y resurrección de su majestad Yeshua, tenía que predicársele al pueblo judío, porque eran 70 semanas decretadas para ellos. Cuando termina las 70 semanas, tenemos el evento de Cornelio en Hechos 10, donde a través de una visión de animales ya se le manifiesta a Kefa o a Pedro que esto también es para los gentiles. Y en ese mismo tiempo es cuando Rab Shaul, predicando a los judíos, les dice, de verdad, el Señor me había dicho que primero viniera a vosotros, ¿verdad? Pero como me veo que no son dignos del reino de Dios, me voy hacia los gentiles, porque fui llamado apóstol de los gentiles. Quiere decir que aunque él había sido llamado para predicar a los gentiles, tenía que esperar que terminara el tiempo de las 70 semanas, que tenía que predicar al pueblo judío, y de ahí en adelante era para el pueblo gentil, ¿ya? Entonces todo eso sucedió. A partir de ahí inició la gran abominación desoladora, que en el Nuevo Testamento se le llama la gran tribulación. Su majestad Yeshua le dijo a las personas, de verdad os digo que no pasará esta generación hasta que vean estas cosas. Él lo dijo en el año 30, y en el año 40 vieron la destrucción del templo y de Jerusalén y el asesinato, según el libro del historiador Flavio Josefo, la destrucción y la muerte de hambre, donde las mujeres judías se comían a sus bebés, ¿verdad? Porque el emperador Tito los encerró dentro de la ciudad de Jerusalén, y ahí estuvieron muriendo cientos de miles de judíos. Ahí comenzó la abominación desoladora, la gran tribulación, lo que te explicaba, lo que el cristiano espera. Eso ya sucedió, porque la gran tribulación es una profecía para el pueblo de Judá. Ahí no tiene nada que ver el gentil, más que el gentil es el atribulador, ¿ya? Por eso es que nosotros vemos que el pueblo judío, a partir de ahí, comenzó la historia más triste, más dura del pueblo judío. Desde la destrucción del templo en Jerusalén, que salieran a la dispersión, las cruzadas, la Inquisición, y terminando por el Holocausto. Ya todo eso fue la gran tribulación o la abominación desoladora. Entonces el tiempo estaba específico, el tiempo estaba clarísimo, ¿ya? Rabino, si no estoy mal, a la última semana que, de acuerdo con la teoría cristiana, no se ha cumplido, ellos le llaman la dispensación de la gracia, o sea, una semana que se estiró, y le llaman dispensación de la gracia con el objeto de que todo aquel que se arrepienta todavía puede entrar. Sí. Pero el asunto es hasta cuánto se va a estirar, ¿no? Sí, la cuestión es que, como te digo yo, ellos, es como que tú vayas a jugar un juego conmigo, pero tú inventas las reglas del juego, y entonces siempre voy a salir perdiendo yo, y siempre vas a salir ganando tú. Entonces ese es el asunto, que el cristianismo creó sus propios sistemas de interpretación profética a su manera,
Y muy interesante que haya citado esto, porque a lo que se le llama la escuela futurista, es esta parte que el cristianismo tiene con que todo esto no se ha cumplido, sino que se va a cumplir en un futuro. Es un poco chistosito quién fue el que creó esta escuela. O sea, eso es bien interesante, porque esta escuela fue esta, no interpretación, sino esta falsa interpretación de la semana 70 de Daniel, fue generada por dos sacerdotes jesuitas, más o menos en el año 1600. En el siglo XVII fueron creadas estas, y fue como respuesta para contrarrestar el daño que el protestantismo estaba dando a la Iglesia Católica. Recuerda que más o menos, creo que en el 1660-65 es que sale Lutero con la gran protesta y comienza a provocar daño, porque recuérdate que en ese tiempo era más evidente, no quiere decir que hoy no, era más evidente el poder que la Iglesia Católica tenía por sobre los reyes de Europa y de Asia, todo lo que estaba bajo su poder. Y recuérdate que los primeros países que comenzaron con el protestantismo, Alemania, Inglaterra, comenzaron ellos a perder política. Entonces, en el año 1600, viene, no me recuerdo bien el nombre de estos dos, había uno de apellido Rivera, que crean lo que hoy conoce el cristianismo protestante como la dispensación. Ellos dicen que la semana 70 no se había cumplido. ¿Y esto qué quiere decir? Porque imagínate, antes de ese año, nadie pensaba que alguien que estudiara escatología se le podía imaginar que la semana 70 no se había cumplido y que estábamos viviendo la gran tribulación. Nadie. Estos dos sacerdotes partieron esta semana 70 y dijeron que la segunda parte no se había cumplido. Entonces, la abominación desoladora no existía, iba por venir. O sea, la Iglesia Católica, como quien dice, yo no soy, eso viene de un momento donde sacaron que se iba a levantar un tercer templo ahí. Ellos se lo inventaron, y que ahí se iba a sentar el anticristo o el antimesías, ¿ya? Todo eso es una invención de estos dos jesuitas que en realidad no tuvieron éxito, porque nadie les creyó. Era tan absurdo lo que ellos estaban creando, y hicieron un libro sobre esto, y nadie les creyó. Te das cuenta que en Inglaterra, más o menos a finales del siglo XIX, en el 1880-85, por ahí, un bibliotecario de Inglaterra ve el libro de estos dos jesuitas y le pareció interesante y vuelve a publicar una edición. ¿Ya? Esto, ¿te recuerdas tú de una Biblia en el cristianismo muy famosa que se llama la Biblia Scofield? Scofield era un estudiante, un seminarista de la iglesia protestante en Inglaterra a finales del siglo XIX. El maestro de él recibe este libro de estos que habían creado en 1600, pero que nadie les había creído. Y ellos vieron esto como correcto, la doctrina de lo que llamamos la escuela futurista, que el antimesías no ha venido, que la abominación desoladora o la gran tribulación no ha venido, y que se va a levantar un tercer, y que todo esto es en el futuro, ¿no? Y él lo cree y lo adopta como una doctrina correcta. Eso influye a Scofield, y Scofield es el responsable que hoy todo el cristiano protestante crea en eso. Pero antes de 1885 aproximadamente, no había ningún cristiano protestante que creyera que la semana 70 no había terminado. Y los responsables, como buenos estrategas, eran estos dos sacerdotes jesuitas que querían menguar el daño que el protestantismo estaba dando a la Iglesia Católica en el siglo XVII. Pero todo eso ya se cumplió. La abominación desoladora, la gran tribulación, el antimesías, que ya está reinando, está sojuzgando, y el que está sojuzgando a quienes están sojuzgando es al pueblo judío, ¿no? Y eso estaba claro también con la estatua de Nabucodonosor. No sé si quieres que la veamos un poco. Sí, te quería hacer una pregunta, Rabino. Sí. Digamos, desde el punto de vista... Perdón, se te fue el audio. Desde el punto de vista cristiano, ya nos compartiste esto ahorita,
Pero también nos dijiste antes de que cabal, el Eterno le había dicho a Daniel que esta era una profecía para su pueblo y para su ciudad. ¿Cuál es la posición del judaísmo con relación a esas 70 semanas? Porque ellos tendrían que haber llevado la misma cuenta, se tuvo que haber cumplido en las 70 semanas. ¿Cuál es la posición de ellos? No sé si la sabrás, para que no se haya cumplido la venida de Mashiach. Bueno, te imaginas, te voy a contar una anécdota. Estuve platicando con un pastor cristiano hace muchos años y él me decía que yo estaba loco, ¿verdad? Que la semana 70 no se había cumplido. Y yo le decía, ¿por qué? Y él me dijo, porque el pecado no ha sido quitado. Entonces yo le dije, en su vida, tal vez no, en la mía sí, y yo lo veo claro. Porque si usamos su misma regla de interpretación, que porque usted no ve que el pecado ha sido quitado, el pecado no ha sido quitado, entonces el rabino judío tiene razón en que la semana 60 no se ha cumplido porque el Mesías no vino. O sea, el hecho de que ellos no la hayan visto no quiere decir que no se haya cumplido. Y el hecho de que el cristiano todavía vive en pecado, eso no quiere decir que el Mesías ya vino y que quita el pecado de todo aquel que cree en él. Entonces, por eso es que hay muchos dentro del movimiento rabínico que tratan de menospreciar el libro de Daniel. No hay comentaristas oficiales que se encarguen de comentar el libro de Daniel, la verdad. No lo he visto hasta ahora. Además, tratan de desprestigiarlo y decir que no era un profeta, porque si te das cuenta, no fue una persona que se dedicó a mostrar el pecado del pueblo para exhortarlo a regresar al Eterno, que era la función primordial de todos los profetas, y por eso eran apedreados y latigados, ¿no? Sino que este fue más que todo un visionario, a quien el Eterno le habló y le mostró una visión y lo escribió, pero el asunto es que ellos no lo pueden menospreciar porque está dentro de la Tanaj, es parte de la Tanaj, y eso no lo pueden sacar, y si es parte de la Tanaj es palabra del Eterno. Así que desde ese punto de vista podríamos decir que para el pueblo judío está nublado, porque al no reconocer que su majestad Yeshua es el Mashiach, entonces para ellos no ha venido. Entonces la semana 70, la semana 69 se queda ahí en el aire, ¿verdad? Pero es la misma razón, así como el cristiano no puede aceptar que la semana 70 se cumplió porque su vida todavía está en pecado, porque ellos son pecadores, ellos lo aceptan, que era antes de aceptar al Señor, pecador, y entonces ahora ya no peca, bien peco. Entonces, como siguen pecando, entonces la semana 70 no se ha cumplido ante sus ojos. Entonces, por eso te digo yo, las herramientas de interpretación son al antojo de cada quien, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Ari. Sí, bueno. Claro. Fíjate que en la estatua de Nabucodonosor, es una imagen aquí que no tengo derechos de autor, creo que es de los testigos de Jehová, no sé de quién es, o de los adventistas, no sé. Pero si te das cuenta, está claro para todos que cada parte del metal distinto de la estatua de Nabucodonosor es un gobierno físico que estaba sojuzgando al pueblo de Israel. Entonces, la cabeza de oro es el gobierno babilónico, históricamente más o menos del año 741 al 538 antes de la era común. Luego viene el pecho de plata, que se refiere al gobierno medo-persa, del año 538 al año 338. Estas son fechas aproximadas, ¿ya? Luego viene el vientre y bronce de muslos, y muslos de bronce, es el gobierno griego, dirigido por Alejandro el Magno, del año 338 al año 62 antes de la era común. Luego viene las piernas de hierro, que es el gobierno romano militar, y aquí es donde los cristianos tienen otro problema de mala interpretación, ¿ya? Que es el gobierno romano más o menos del año 62 antes de la era común al año 180 de la era común, ¿ya? ¿Por qué te digo que aquí donde los cristianos también cometen un error? ¿Has oído tú que aparecen hablando de un quinto orden mundial? Todo el que menciona el quinto es porque está basado en esta mala interpretación, porque aquí hay 4 gobiernos y ellos suponen que el gobierno de los pies de hierro y de barro
es otro quinto gobierno que están esperando. Pero eso ya pasó. Imagínate que si te das cuenta, son 4 gobiernos, no son 5. Cuando tú ves la visión de las 4 bestias que está en el mismo libro de Daniel, son 4 bestias. Y la cuarta sufre una transformación. De 10 cuernos se le caen 3 y sale uno pequeño. Es una transformación, solo hay 4 gobiernos. La transformación es que Roma era un gobierno militar que sojuzgó a todos. Pero luego pasó a un poder religioso con la institución del cristianismo. Y esto es lo interesante, Ari. ¿Ya? Por eso es que tenemos piernas de hierro y los pies de hierro. O sea que es lo mismo que está arriba, pero le ponen barro. Por eso parece suave por el barro, pero es fuerte como el hierro. Y el hierro viene desde las piernas. Quiere decir que es el mismo gobierno romano, solo que ahora dejó las armas y fundó iglesias. Y ese es el cristianismo que está sojuzgando. Por eso es que pareciera que no está gobernando, pero está gobernando. Y entonces esto realmente, la época de los pies es el cristianismo que estamos viviendo desde que se fundó el cristianismo. Y la gente está esperando un quinto gobierno cuando eso ya está. Quiere decir que el antimesías está reinando. Esa es la cuestión. Hay libros cristianos que dicen lo que yo te estoy diciendo, pero no llegan a preguntarse ellos mismos si el cuarto gobierno, la época de los pies, ya está funcionando. ¿Quién es el antimesías? A esa pregunta no llegan ellos, porque si el antimesías está funcionando. Ahora, lo interesante es que estos son gobiernos terrenales, Ari. Son gobiernos terrenales que son historia. Por eso hay que estudiar un poco de historia para entender las profecías. Aquí no hay interpretación de nada. Eso es historia básica, simple. Ahora bien, Ari, ¿te recuerdas aquel ángel que le habló a Daniel en respuesta a una oración que él tenía? ¿Ya? Así es. Lo que yo le llamo el ayuno gratuito, el ayuno por gracia, porque desde el primer día le mandaron la respuesta a Daniel y él ayunó 21 días. ¿Y de qué sirvió el ayuno si el primer día ya habían enviado la respuesta? De nada, solo pasó hambre. Bueno, el asunto es que el ángel le dice a Daniel que se había tardado en llegar porque estaba peleando con el príncipe de Persia. O sea que eso fue durante este tiempo, el tiempo de los brazos de plata. Y dice, y me tengo que ir porque después tengo que pelear con el príncipe de Grecia, que era Alejandro, el tiempo de Alejandro el Magno. O sea, lo que estamos viendo es que él no se refería a Alejandro el Magno, sino que estamos viendo que los gobiernos terrenales revelan un gobierno espiritual. El ángel estaba peleando con el príncipe medo-persa, pero en el mundo espiritual. O sea que cuando nosotros vemos los gobiernos físicos, solo para el entendido sabe lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Como dice el Zohar, lo que hay en el mundo físico está en el mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual es la causa y el mundo físico es la consecuencia. Por eso es que la pelea, el ángel la tenía en el mundo espiritual. La evidencia de eso se tenía que dar en el mundo físico, tal vez porque ganó la pelea el ángel, es que el propio imperio medo-persa ordena a Esdras ir a construir el templo y la ciudad, y le da todo lo que necesita, oro, plata, bronce, animales, todo lo que necesita para construir, hasta dinero, ¿ya? Entonces, si aquí, Ari, en la época de los pies es el cristianismo, ¿ya? No estoy hablando del Papa, el cristianismo general. Quiere decir que cuando tú ves cómo la metamorfosis que está teniendo el cristianismo, si somos entendidos, estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Aquí, lo único que falta que se cumpla, antes de que me pregunten, es la parte del sueño, cuando dice que una piedra es cortada de un monte y comienza a pegarle a los pies hasta que toda la estatua es caída, es botada. Y entonces dice, esa piedra pequeña se convierte en un monte que reinará para siempre. Eso es lo que está sucediendo en la destrucción de la abominación desoladora
de la gran tribulación. Y recuerda que se está destruyendo los pies, pero la imagen es una. O sea que aquí en la imagen del cristianismo, que es la imagen de los pies, puedes ver tú la cabeza, que es Babilonia, confusión, es la misma imagen, ¿ya? Por eso quitaron la Torá, ahora la Torá ya no hay que guardarla, ahora cambiaron los tiempos, cambió todo, pues creó un mundo de confusión, sigue siendo Babilonia, ¿no? Por eso que el libro de Revelaciones habla de la Babilonia apocalíptica, y otra, porque es la misma imagen. Entonces ahorita lo que está sucediendo es que hay una piedra que le está pegando a ese espíritu de confusión en los pies y se está derrumbando. Y tú miras eso, como el cristianismo cada vez se está debilitando cada vez más. Ya vimos el Juan Pablo II pidiendo perdón a los judíos por todo lo que han hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ves cómo ese espíritu se está debilitando. Ves cuántos sacerdotes y hasta obispos están siendo juzgados en países por pedofilia, por abuso de menores y todo. Eso no se ha visto. Eso 50 años atrás, Ari, nadie se podía imaginar que a un sacerdote católico lo podían juzgar. Ahora se están ganando el desprecio de toda la gente. Y toda la gente está pidiendo que los juzguen hasta que los maten, ya por todo el daño, pero eso no se había visto antes. Entonces ves cómo ese espíritu está debilitándose y más gente como tú y yo está entendiendo la claridad. Es esa piedrita, cada persona que se convierte a la Torá y que entra a los pactos del Eterno es un golpe y todo eso se está derrumbando ahí. Entonces los tiempos para los entendidos están claros, ¿ya? Todo está claro, las fechas están claras. El Mashiach vino en el tiempo que las profecías de la Tanaj y las profecías orales también que hay en el Nuevo Testamento, que eran de tipo oral, se cumplieron. El libro de Mateo, que es un libro que trata de mostrar cómo el Mashiach cumplió con todas las profecías escritas en la Tanaj y las que habían de manera oral, todas se cumplieron y en el tiempo adecuado. Que el pueblo no lo vio, era parte del plan divino y por supuesto, como platicamos al principio, también era parte de la situación espiritual que el pueblo vivía en esa época, que era cuando el pecado del pueblo había llegado al pueblo, ¿verdad, Eric? Ahora, Rabino, si ya hemos llegado al cumplimiento de la profecía de Daniel, ¿cuál consideras tú cuáles serán los pasos a seguir, digamos? ¿Qué es lo que nos falta todavía desde tu perspectiva, Rabino? Pues mira, al terminar la semana 70 termina el tiempo del pueblo judío, ¿ya? Luego ahí la gran tribulación o la abominación desoladora comienza a crecer el espíritu que Rab Shaul le llama la gran apostasía, el hijo de pecado. El espíritu de iniquidad comienza a crecer y al mismo tiempo comienza a oprimir a Judá. Por eso es que al mismo tiempo que el cristianismo crece, ya, el pueblo de Judá sufre, ya. Luego termina el tiempo de los gentiles y viene el tiempo de Efraín. Por eso es que Rab Shaul en Romanos dice que él se refiere a nosotros como las hojas Efraín que habíamos sido desgajadas y las otras se quedaron dentro del olivo natural. Ese es Judá. Nunca perdieron su identidad. Luego, ¿para qué fuimos desgajados las 10 tribus? Para que los gentiles pudieran insertar. O sea, que dentro de toda esta época, desde que terminó la semana 70 hasta que terminó la abominación desoladora, que es en el año 1967 de la Era Común, ahí terminó la fecha de la abominación desoladora. Entonces, ahí comenzó la época de Efraín, donde dice Rab Shaul, y el Eterno desgajó del olivo natural, poderoso Él es para volverlas a reinsertar a quienes eran del olivo natural. O sea, son las 10 tribus. Y según Él dice ahí, y si su desgarramiento del olivo natural fue salvación para los gentiles, su reinsertación será resurrección de los muertos. Eso quiere decir, la resurrección de los muertos es la señal en la mentalidad hebrea del fin de este tiempo presente y el inicio del Olam Jabá. Quiere decir que lo último
que tiene que suceder proféticamente es el levantamiento de las 10 tribus. Y somos nosotros esa roca pequeña de la visión de la estatua de Nabucodonosor, que es cortada de un monte, que es el Mashiach, y comienza a pegarle a todo ese espíritu de confusión hasta que se desmorona. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros, como Efraín, somos la puerta del arca que se está cerrando. Y el tiempo de los gentiles ya pasó. El que alcanzó, alcanzó. Misericordia del Eterno, la alcanzó. No importa de qué religión ni nada, alcanzó. Pero el sistema, y lo voy a hablar así claro, el sistema opresor que impuso y sostiene la abominación desoladora, la gran tribulación, es el cristianismo como tal. Y no me refiero solo al catolicismo, sino todo aquel que tiene ese mismo espíritu. ¿Ya? Eso es lo interesante. Y te recuerdas que abominación desoladora, en una interpretación talmúdica, es poner un espíritu inmundo dentro de un templo santo. ¿Ya? Entonces, ¿qué espíritu puede haber en una persona que viola la ley? ¿Un espíritu de santidad? No. Quiere decir que están metiendo un espíritu de iniquidad en un cuerpo que debería de ser templo del Espíritu del Eterno, como lo dijo Pablo o Rav Shaul, pero no es un espíritu. Por eso es que se habla de justicia y se habla de santidad, pero nadie es justo y nadie es santo. Rabino, cuando tú nos dices desde un episodio antes, ya nos vienes hablando un poco sobre que el tiempo de los gentiles ha terminado, ¿a qué te refieres con eso específicamente? Que ya ahorita las personas que son denominadas gentiles no van a poder ingresar a los pactos. Bien podrían, de alguna manera individual, digámosle, de alguna manera esporádica, pero oficialmente es el tiempo de Efraín. Oficialmente es el tiempo. Ahorita, de alguna manera, el objetivo del espíritu de redención es Efraín, para que se cumpla la promesa. Así como antes de la semana 70 era el pueblo de Judá, luego se cerró, por eso es que no le dio entendimiento el Eterno a Judá, para que pudiera llegar a los gentiles y luego poder alcanzar por último a las 10 tribus, y con eso se completa la redención. Por eso Rav Shaul dice en una de sus cartas que cuando la cantidad de los gentiles llegue a que tienen que ser salvos, dice, llegue, entonces ahí se termina todo. Y eso fue lo que sucedió con esto, que si ya comenzó la redención de las 10 tribus, quiere decir que los gentiles que tenían que haber alcanzado salvación, ya se llegó. Ahorita el objetivo es Efraín, las 10 tribus. Ese es el tiempo de Efraín. ¿Ya? Ahorita todo tiene que ir dirigido hacia Efraín. ¿Qué relación tiene esto que nos estás hablando con las 2 varas que habló Zacarías? Eso ya viene al tiempo final. Zacarías habla de que el final de los tiempos, las dos varas, me estás hablando la de Ezequiel 37, donde vamos a unir las 2 varas, cuando le dice, toma en una mano la vara de Yosef y toma en otra mano la mano de Judá, y dice que el Eterno promete que se van a juntar al final de los tiempos, ya cuando venga como Mashiach ben David a Judá. ¿Quiénes son Judá? Ese es otro tema. A Judá se le va a revelar la identidad del Mashiach. ¿Y quién les va a enseñar acerca de su majestad Yeshua? ¿El cristianismo? No, Efraín. Y por eso dice en Jeremías, en aquellos días irán de la casa de Judá a la casa de Efraín. Y la gente que no entiende, que a veces, como diría mi mamá, es mi veneno, es que hagan lo contrario. Y de Efraín migran a Judá. Eso me dice a mí que al final no eran Efraín, porque la profecía dice, y en aquellos días irán de la casa de Judá a la casa de Efraín. Entonces se unirá las dos varas, los 2 reinos, y se hará un solo reino, y el Mashiach reinará por sobre todos nosotros. Oh, Rey, la verdad es que
espero que esos tiempos se estén acercando. Amén. Y te lo digo así, con toda honestidad, pero también te lo digo así que con mucho temor de que no estamos dando, nosotros creo que no estamos dando la talla en hacer nuestro trabajo, Rabino. Creo que faltan muchos gentiles todavía. Yo sé que tú nos dices que ya el tiempo de los gentiles terminó, pero cuando volteo a ver a mi alrededor, veo tan pequeña la casa de Israel, Rabino. Sí, es que la verdad, ¿te imaginas cuántos pobladores habían en el tiempo de Noah? ¿Cuántos había? Si en 210 años, 70 almas de Jacob en Misraim llegaron a ser, en 210 años llegaron a ser 603,000 personas. En 200. En 1656 años, que fue el año del diluvio, ¿cuánto pudo haber crecido la población desde Adán hasta Noah? ¿Y cuántos se subieron al arca? 8. ¿Te das cuenta? O sea que también la cantidad, no esperes tú que sea grande la cantidad. O sea, son pocos. Y también, y otra cosa, no todos los que decimos somos de Efraín. O sea que todavía, aunque de los que miramos, todavía no somos todos, ¿verdad? Porque como solo el Eterno conoce el corazón, solo Él sabrá quién realmente es el que está dando la talla. Cuando tú te refieres a que el tiempo de los gentiles ha terminado, ¿cuál es, digamos, el estatus de esos gentiles que ya alcanzaron, que ya entraron, digamos, que entraron dentro de su tiempo? Pues el estatus es que están en el Seol esperando el juicio final, ¿verdad? Y ahí es donde, según Daniel, cuando venga la resurrección de los muertos, unos despertarán para vida eterna y otros para confusión. ¿Ya? Pero ahí están todos, judíos de la casa de Israel, y van a estar gentiles. Por eso te decía yo que nosotros con autoridad, basado en el entendimiento que el Eterno nos ha dado de la Torah, podemos juzgar las doctrinas, las religiones, pero no las personas. Yo no estoy hablando aquí del cristiano, ni estoy hablando del judío, estoy hablando del judaísmo y estoy hablando del cristianismo, que a la luz de la Torah y las escrituras no solo podemos, sino debemos evaluar y juzgarlas, pero a las personas no. O sea, no me atrevo a juzgar los corazones de las personas. Por eso puedo hablar del cristianismo como el asolador, como el atribulador, al cristianismo como sistema, como doctrina, espíritu de iniquidad, porque viola la ley y él cree que para eso vino su Mesías, para que ya no tengan que guardar la ley, y eso es pecado, por eso se le llama el hijo del pecado. La gran apostasía le llama Rab Shaul, y eso es precisamente lo que es el cristianismo desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de los discípulos de Jesús, y por supuesto desde el punto de vista nuestro. Hoy por hoy, Rabino, con este caos que estamos viviendo, causante de esta pandemia y de toda la desinformación y de la gran guerra de medios que estamos sufriendo, he podido observar que muchos líderes de muchas religiones, cristianismo, judaísmo, mesianismo, están hablando y están tratando de interpretar los tiempos. ¿Tú crees que a eso estamos llamados, Rabino, a interpretar los tiempos y darles una interpretación apocalíptica? No, la verdad que lo que despierta en la gente es un morbo. Todos quieren saber el futuro, todos quieren saber su porvenir, ¿no? Por eso leer las manos y todo eso llama mucho la atención, y definitivamente esta gente pues no tiene nada de espiritualidad, siempre anda buscando su propio bienestar. Eso es algo que no es correcto. La verdad, inclusive este tema que acabamos de platicar, yo lo platico una vez cada 4, cada 5 años. No es un tema que a mí me llame la atención, ni que me haya despertado curiosidad. Me puse a estudiar esto ya cuando era maestro, ya años de maestro, y la necesidad de la gente por saber qué tiempos estábamos, pues lo estudié, y es a lo que hemos llegado, pero no es algo que le estemos dando con mucha gente. Bueno, creo que nosotros debemos de buscar la justicia y la santidad, de buscar recrear el jardín del Edén,
de poder revivir el Olam Jabá en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Y ya sea que Mashiach venga mañana, venga pasado, venga o tal vez venga en la época de nuestros hijos. Cuando venga, pasemos aprobados, ¿verdad? No nos pongamos nerviosos. ¿Cuándo va a ser el examen? Si estudiamos todos los días, el día que me pongan el examen, ese día lo gano. ¿Ya? Entonces esa persona está tranquila. Entonces, en lugar de estar investigando cuándo nos van a dar el examen, mejor estudiamos todos los días. Y eso es lo que creo que debemos de hacer nosotros, y no ir tras ese morbo de qué va a ocurrir el mañana para nosotros. Gracias, Rabino. Creo que nos has dado una cátedra muy importante y tus últimas palabras únicamente nos despiertan más inquietud de continuar aprendiendo. Recuerdo yo que al principio de este año, cuando tú nos compartiste sobre la Parashá de Bereshit, fue algo muy impactante ver cómo nos hablaste de los mundos superiores, de los mundos inferiores y de la realidad que nosotros creemos estar viviendo, ¿no? De esa ilusión que nosotros creemos estar viviendo. Me gustaría mucho, si tú tuvieras el tiempo, que nos compartieras algo de esto en nuestro próximo capítulo, claro, sobre esa realidad que creemos estar viviendo, pero que simple y sencillamente es una ilusión, Rabino. Porque esto creo que ayudaría mucho. Sí, es un sueño hermoso. Claro que sí, Ari. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias a ti, Rabino, por tu tiempo. Siguiente episodio. Nos despedimos acá, Rabino. Mucho gusto. Shalom, shalom. Shalom. Bendiciones.